Apocalipsis capítulo 17. Vamos a leer nuevamente los versículos del 1 al 6. Apocalipsis 17, versículos 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Como dijimos la semana pasada, este capítulo 17 inicia la sexta de las 7 visiones en las que está compuesto el libro de Apocalipsis. Y como dijimos, esta visión en el Apocalipsis 17 se va a enfocar o nos va a contar con más detalle los eventos que fueron revelados al final de la quinta visión. Más específicamente, esta sexta visión nos va a detallar los eventos que ocurrirán con el derramamiento de la 7ª copa de la ira de Dios y la destrucción de Babilonia, esta gran ciudad, y la de todos los incrédulos. Y la manera en la que esta sexta visión lo hace es introduciéndonos primeramente la destrucción de Babilonia en el capítulo 17, luego detallándonos esa destrucción en el capítulo 18 y finalmente mostrándonos la condenación de la bestia y del falso profeta y la manera en la que el Señor va a destruir a todos los incrédulos en el capítulo 19. Ahora, aquí en el capítulo 17 se nos introduce la destrucción de la gran ciudad por medio de esa visión que el Señor trajo al apóstol por medio de uno de esos 7 ángeles de la visión anterior. Este ángel, quizás el 7º, como dijimos la semana pasada, le muestra a Juan a la gran ramera y la sentencia de Dios contra ella. Y esta ramera que le fue mostrada a Juan no era cualquier ramera, como vimos la semana pasada. Ella era la gran ramera. Ella era, como dice su nombre, ese nombre que tenía escrito en su frente, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, ella es el origen de toda la maldad e inmundicia en el mundo. Ella es de quien han nacido, por así decirlo, todas las demás rameras e ídolos que han existido a todo lo largo de la historia humana. Y como ramera que es, ha sido con la cual han fornicado los reyes y todos los moradores de la tierra. Los incrédulos se han embriagado simbólicamente con toda esa idolatría que esta mujer ha traído a ellos. Aparentando ser lo que no es, ella se viste de púrpura y escarlata, se viste como si fuera una reina, luce joyas costosísimas, con el propósito de atraer a los incrédulos hacia ella para que beban y beban de esa copa suya que está llena de abominaciones y de toda la inmundicia de su fornicación idolátrica. Los incrédulos piensan que ella lo que les está ofreciendo es lo mejor para sus vidas, que es lo que los va a satisfacer. Ellos piensan que ella es la que les ha traído a ellos libertad y satisfacción, pero en realidad lo que les está dando es la muerte. Porque esta mujer es un desierto, como vimos la semana pasada. Ella aparenta tener el poder para enriquecer a los moradores de la tierra, pero ella es estéril, pero también es satánica. Ella está sentada sobre la bestia que subió del mar,
Aquella bestia que le fue llamada desde el mar por el dragón en Apocalipsis capítulo 13. Y como esa bestia no solo engaña a los hombres para que blasfemen contra Dios su creador, sino que también los oprime, los persigue y asesina a los santos y a los testigos de Jesús. Lo que nos tiene que quedar claro es que el Señor no dejó a Juan sin la revelación del misterio de esta ramera. El Señor le dio su nombre. Ella es Babilonia la Grande. Es decir, ella es, como hemos visto a todo lo largo de este estudio de Apocalipsis, todo este sistema mundano y secular que se opone a Dios, como Babel en el Antiguo Testamento, que buscó su propia gloria antes que la del Creador. Esta ramera se sienta en el mundo, sobre el mundo, para gobernarlo y engañar a los hombres para que se vayan tras ella y tras todos los ídolos de su fabricación. Esta gran ramera entonces no es otra cosa más que la ilustración, el símbolo de este mundo secular y de la mundanalidad con la que el mundo ha embriagado a todos los incrédulos. Esa es esta ramera. Esa fue la razón por la cual Juan se asombró con gran asombro, como leemos al final del versículo 6. Él vio a esta mujer, él vio su dominio, él vio su localización, vio su atavío, su nombre y hasta su carácter asesino, y lo único que pudo hacer fue asombrarse, literalmente maravillarse con gran asombro. ¿Qué sucedió entonces? Bueno, el ángel procede a interpretarle a Juan la visión de la bestia y la mujer, y luego al final del capítulo 17 a mostrarle la destrucción de la mujer. Y esos serán los dos puntos de este sermón: la interpretación de la visión de la bestia y la mujer, y segundo, la destrucción de la gran ramera. Veamos entonces el primer punto del sermón: la interpretación de la visión de la bestia y la mujer, versículos 7 al 15. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Después entonces de que Juan ve esta visión de la gran ramera, él nos informa que quedó perplejo. Probablemente al ver a esta mujer en toda su depravación y maldad, y sobre todo al verla bebiendo simbólicamente la sangre de los cristianos que ella había asesinado, Juan quedó boquiabierto. Pero ¿qué es esta cosa tan terrible? Fue quizá lo que estaba pensando Juan. Esa fue la razón por la cual el ángel tiene que regañarlo. En mi opinión, las palabras del ángel son un regaño para Juan. ¿Por qué te asombras?, le dice. Y es como si le estuviera diciendo: ¿no es esto lo que se ha estado mostrando a todo lo largo del libro de Apocalipsis? ¿No has visto la mano seductora de esta mujer en el imperio romano, en todos esos gremios comerciales? ¿No la has visto infiltrada en la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis y Laodicea? ¿No has visto la voracidad de esta mujer contra los hermanos en Esmirna, en Pérgamo, en Filadelfia?
¿No has visto su rechazo al mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14? ¿Por qué entonces te asombras? Y para calmar ese asombro, el ángel procede a consolar a Juan, confirmándole que no lo va a dejar a oscuras. Yo te diré, le dice en el versículo 7, el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. En realidad, el misterio que le falta revelarle a Juan es la identidad de la bestia. Ya en el versículo 5, el ángel le reveló la identidad de la gran ramera, al mostrarle el nombre que ella llevaba en su frente. Lo que no ha hecho es explicarle el misterio de la bestia sobre la cual monta la mujer. Quizás el misterio que hace falta revelarle a Juan de la mujer tiene que ver con su destrucción. ¿Cómo es que va a ser destruida? Y eso se lo va a decir introduciéndoselo al final del capítulo 17 y con más detalle en el capítulo 18. Pero ¿quién es esta bestia? Bueno, esta es la segunda ocasión en este capítulo en que el ángel le da una pista más a Juan. Ella es, dice, la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ella es entonces la misma bestia que fue comisionada por el gran dragón para llevar a cabo todo su trabajo opresor en el mundo. Ella es la bestia que subió del mar en Apocalipsis capítulo 13. Aquella cuya boca habla blasfemias contra Dios y contra la iglesia. Aquella a la cual Dios le dio permiso de hacerle guerra a los santos y vencerlos. Ella es la bestia a la que adoraron todos los moradores de la tierra, los incrédulos. Pero ¿qué le dice el ángel a Juan acerca de esta bestia? Bueno, primero le dice que ella era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Esta frase es claramente una parodia de la deidad, de esa descripción de Dios que se nos ha dado a todo lo largo del libro de Apocalipsis. Recordemos que a Juan se le ha mostrado ese deseo de Satanás de imitar a Dios. No solo con la Trinidad satánica, el gran dragón, la bestia y el falso profeta, esa Trinidad perversa, sino también en su forma de actuar en la tierra. En Apocalipsis 1:8, Juan escucha de parte del Señor esto: yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Escuchen, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bueno, esta bestia, como hemos dicho ya en otras ocasiones, es una imitadora de la deidad. Su meta es engañar a los hombres para que crean que ella es un Dios, para que crean que ella es el Dios de la tierra. Es por eso que el ángel la describe como la que era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Porque lo que esta bestia ha tratado de hacer a todo lo largo de la historia es engañar a los hombres con su aparente poder para resucitar. En unos momentos de la historia esta bestia era, luego dejaba de ser y luego volvía a surgir en el mundo. Ella era Babel con el gran Nimrod, pero luego dejó de existir. Ella fue Egipto con sus grandes faraones, pero luego dejó de existir. Ella era Siria, pero luego dejó de existir. Era Persia, pero luego dejó de existir. Era Babilonia con el gran Nabucodonosor y luego dejó de existir. Fue Grecia con el gran y temible Alejandro Magno, pero luego dejó de existir. Y ella era también Roma en los tiempos del apóstol Juan, con todos esos grandes emperadores, pero que dejó de existir también. Esta bestia, dijo Hendrickson, pareciera tener la habilidad de levantar su cabeza nuevamente luego de cada derrota. Si recuerdan, eso fue precisamente lo que se le mostró a Juan en el capítulo 13. Esta fue la bestia a quien una de sus cabezas fue herida mortalmente, pero luego se nos dice en Apocalipsis 13, esa herida fue sanada y volvió a vivir. Eso es lo que el ángel está diciendo a Juan aquí. Esta bestia aparece una y otra vez a lo largo de la historia humana de diferentes formas, por medio de diferentes imperios o por medio de diferentes sistemas seculares, pero ella sigue siendo la misma bestia. Ella surge y deja de existir, surge y deja de existir.
Sin embargo, como le dijo el ángel a Juan, esta bestia era y no es, y dice, y vuelve a surgir del abismo, pero su fin siempre es el mismo, ir a la perdición. Ella surge y surge a lo largo de la historia humana, una vez surge más del abismo, pero su fin siempre es el mismo, ella va a su perdición. Y un día, como veremos más adelante, ese poder resucitador tendrá su fin de una vez por todas. Segundo, el ángel le dice a Juan que esto que hace la bestia tiene un propósito. Este surgir y resurgir después de cada derrota, eso tiene un propósito. Tiene el propósito de engañar a los incrédulos, maravillándolos con ese aparente poder para resucitar. Y los moradores de la tierra, dice el versículo 8, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto fue lo mismo que vimos en Apocalipsis 13:8. Y la adoraron a esta bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es la misma bestia. Es lo mismo que estamos viendo aquí. Fue lo mismo que leímos más adelante en Apocalipsis capítulo 13. Lo que hace el falso profeta, la bestia que subió de la tierra, es hacer que los moradores de la tierra, los incrédulos, le hagan una imagen a la bestia. ¿Para qué? Para que todos la adoren. Los hombres del mundo se asombran de ver a la bestia morir y resurgir. ¡Wow! ¡Qué capacidad! Ellos se maravillan con ese supuesto poder para resucitar, pero lo que no ven es que esa es siempre su realidad. Esta bestia surge, pero siempre es llevada a la ruina por el Señor. Ella siempre va a la perdición. Así como surgió Babel y el Señor la llevó a su ruina, así como surgió Egipto y el Señor los arruinó a todos. Así como surgió Asiria, Persia, Babilonia y Grecia en algún periodo de la historia humana y el Señor trajo su caída, así sucederá con todas las manifestaciones de esta bestia a lo largo de la historia humana. Pero para los incrédulos, esta más bien es su razón para adorar a la bestia. Y niños, aquí está la respuesta a la primera pregunta. El problema es que los incrédulos no pueden ver ni entender que lo que todas esas caídas y resurgimientos demuestran de la bestia es que ella no es Dios. Ella surge, los incrédulos ponen toda su confianza en ella y ella vuelve a caer y desaparece. Ella vuelve a resurgir, los incrédulos se maravillan, depositan en ella toda su confianza y luego ¿qué pasa? Deja de existir. El Creador demostrándole a los incrédulos la falsedad de la bestia en la cual ellos han depositado su confianza. Sus resurgimientos les maravillan en lugar de confrontarlos con la realidad. Ella no es Dios. Ella no podrá jamás satisfacer sus vidas. Ella no merece ser adorada. Pero ellos no lo pueden ver, los incrédulos no lo pueden entender. ¿Por qué? Porque ellos con injusticia están deteniendo la verdad. En su rebeldía contra el Creador, contra su Creador, ellos desean entregarle su corazón a lo que no es Dios. Romanos capítulo 1. Pero los creyentes nosotros sí estamos protegidos. ¿Por qué? Porque nuestros nombres sí están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por la gracia de Dios es que nosotros no estamos arrodillados delante de esta bestia adorándola. Por la gracia de Dios es que nosotros ahora no estamos en el mundo entregándole nuestra vida, nuestro corazón y nuestra mente, nuestros pensamientos a este mundo y a las cosas que hay en él.
¿Por qué poner su confianza en el mundo? Esa es la confrontación para nosotros. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos el día de hoy. La bestia no es Dios. Este mundo secular no es Dios. Ella no tiene nada bueno que ofrecernos. Así como surge, así deja de existir. ¿Por qué poner nuestra confianza en este mundo y en sus cosas? Ahora, el ángel va a proceder a interpretarle a Juan el significado de las 7 cabezas y los 10 cuernos de esta bestia. Por eso que le dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Si recordamos bien, algo parecido le fue dicho al apóstol Juan al final del capítulo 13. Solo que en aquel capítulo con respecto al número de la bestia. Aquí hay sabiduría, fue lo que se le dijo a Juan. Es decir, interpretar el número de la bestia requiere discernimiento espiritual. Bueno, lo mismo es lo que el ángel está diciendo aquí en Apocalipsis 17 a Juan. Y lo primero que le va a interpretar es el significado de las 7 cabezas. Las 7 cabezas, le dijo, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora, esto lo podríamos interpretar de manera literal o de manera simbólica. Entendiéndolo literalmente, pensaríamos que Babilonia la Grande, la gran ramera, está sentada literalmente sobre 7 montes. Esto entonces nos llevaría a pensar que esta bestia es el imperio romano en los tiempos del apóstol Juan. Porque así como a Heredia se le conoce como la ciudad de las flores, a Babilonia se le conocía en la antigüedad como la ciudad de los 7 montes. Cicerón, por ejemplo, un filósofo y político romano del primer siglo, escribiéndole a un amigo suyo, Ático, con respecto a un siervo de su esposa, dijo lo siguiente: cuando salía de la ciudad de los 7 montes, refiriéndose a Roma. Entonces es claro que para los creyentes en Asia Menor, esta interpretación de las 7 cabezas sería una referencia a la ciudad de Roma. Sin embargo, yo creo que aquí también debemos ser consistentes con la manera en la que hemos estado interpretando el libro de Apocalipsis. Y por lo tanto, debemos interpretar estas 7 cabezas simbólicamente. No solo porque así fue como interpretamos las 7 cabezas del gran dragón en Apocalipsis capítulo 12, sino también porque estas cabezas, según el ángel, tienen otro significado, como veremos en el versículo 10. Simbólicamente, entonces, estas 7 cabezas corresponden a la plenitud de los poderes de la bestia sobre la tierra a lo largo de la historia. Eso es lo que ese número 7 significa. La plenitud, algo que está pleno, completo. Estas 7 cabezas entonces corresponden a la totalidad de los poderes terrenales mundanos a lo largo de la historia humana. Además, en la Biblia, como ya hemos visto, los montes simbolizan poderes espirituales. En Isaías 2:2, un pasaje que leímos hace varias semanas, dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. ¿Qué son estos montes? Naciones. Pero un día, en el día postrero, esas naciones, estos montes que representan naciones, habrá un monte que se pondrá sobre ellas, la ciudad de Jerusalén, la iglesia de Dios. Bueno, estas 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Es decir, estas 7 cabezas corresponden a la plenitud o a la totalidad de los reinos seculares en el mundo sobre los cuales ha trabajado Babilonia la Grande desde la caída del hombre en pecado hasta el final. Eso es lo que simboliza. Así es como hemos interpretado Apocalipsis. Así es como hemos interpretado los montes en Apocalipsis. Así es como hemos interpretado el número 7 en Apocalipsis. Estos 7 montes entonces son todos los reinos seculares en el mundo por medio de los cuales Babilonia la Grande, esta gran ramera, ha trabajado a todo lo largo de la historia. Pero también estas 7 cabezas, dice el ángel, son 7 reyes. Bueno, ¿son montes o son reyes? Si queremos interpretar
este pasaje literalmente, esto no tendría sentido, porque si es literalmente tiene que tener solamente un significado. La única razón por la cual estas 7 cabezas pueden ser 7 montes y 7 reyes al mismo tiempo es porque son un símbolo y por lo tanto deben ser interpretados simbólicamente. Entonces, si estas 7 cabezas representan la plenitud, la totalidad de los poderes de la bestia, de los poderes seculares que han trabajado en el mundo desde el principio hasta el fin, ¿qué significan estos 7 reyes? Bueno, de nuevo, los que quieren interpretar Apocalipsis literalmente dicen que estos son 7 emperadores romanos con Domiciano o Nerón, dependiendo de si son preteristas o no, dependiendo si creen que Apocalipsis fue escrito a mediados del año 60 después de Cristo, antes de la destrucción del templo, o si creen que el libro de Apocalipsis fue escrito al final del primer siglo, siendo Nerón o Domiciano el 6º de estos reyes. Ellos dicen que son reyes, emperadores romanos. 5 de ellos han caído, le dijo el ángel a Juan, perdón. Uno es, entonces para los que dicen que Apocalipsis fue escrito a mediados del año 60 después de Cristo, dicen era Nerón. Este uno es Nerón, es el que está. Para los que creen que el libro de Apocalipsis fue escrito al finales del siglo I, dicen no, es Domiciano. Dice uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y escuchen esto. La bestia que era y no es también el 8º y es de entre los 7 y va a la perdición. Para los que quieren interpretar Apocalipsis literalmente, estos reyes entonces son 7 emperadores romanos literales. Un 8º que será la manifestación visible y corporal de la bestia misma, que está por venir. Para los que creen que fue Nerón, existe este problema, que para que Nerón sea el 6º, ellos tienen que meter a Julio César como el primer emperador romano. Sin embargo, Julio César nunca fue nombrado emperador por los romanos. Para los que interpretan que fue Domiciano este 6º rey, este 6º emperador, el problema está en que, dice el ángel, 5 han caído. Uno es, o sea, dice Domiciano, este es Domiciano, porque están interpretando Apocalipsis literalmente. El problema es que antes de Domiciano no hubo 5 emperadores, hubo 8. Entonces no se vale hacer gimnástica con la interpretación de la Biblia. Otros que interpretan el libro de Apocalipsis de manera literal piensan que en vez de reyes son reinos de lo que está hablando el ángel, pero la palabra que usó el ángel fue reyes, no reinos. Y aún así ellos, queriendo interpretar como reinos, interpretan que Roma es el 6º, y antes estuvo Grecia, Persia, Asiria, Babilonia y Egipto. 5 que han caído. Pero ¿qué hacemos con Nínive o Tiro, que fueron imperios que el mismo Antiguo Testamento nos dice que conquistaron naciones? ¿Qué hacemos con ellos? Es por eso que yo creo que la interpretación más consistente es la simbólica. Estas 7 cabezas simbolizan la totalidad del poder de la bestia a todo lo largo de la historia. Simbolizan la totalidad de todos esos gobiernos anticristianos a través de los tiempos. Y simbólicamente 5 ya han caído. Uno estaba presente en los tiempos del apóstol Juan, Roma, Domiciano, y uno faltaba por venir. Pero dice el ángel, cuyo tiempo sería breve. ¿Quién trajo la caída de los primeros 5 reyes? El Señor Jesucristo. Recuerden Apocalipsis capítulo 13. Fue Él quien, como vimos ahí, le dio la herida mortal a la bestia que subió del mar. Con su muerte y su resurrección, hirió mortalmente a esta bestia y le anunció al mundo entero que su fin estaba cerca. Sí, el 6º rey estaba en el poder en los tiempos del apóstol Juan, en el tiempo de estos creyentes,
pero con el séptimo llegaría a su fin. Ya pronto, eso es lo que el Señor nos está diciendo por medio de este simbolismo de 7 reyes, que 5 han caído, 1 es y falta 1. Ya pronto está la derrota de esta bestia para siempre. Ya pronto es el mensaje del Señor a estos hermanos en Asia Menor. El mundo será librado de esta bestia satánica. Escuchen, 5 han caído, 1 es y falta 1. Y cuando venga ese será breve tiempo, pero el Señor lo destruirá también. Este simbolismo le debía servir a todos estos creyentes para que continuaran perseverando en la fe. Imagínense estos creyentes en Asia Menor, luchando contra lo que estaban luchando, contra el imperio romano, viniendo contra ellos, contra el mundo, seduciéndolos para que pecaran contra Dios. Y ahora Él les dice, falta poco, ya 5 han pasado, falta 1. Y el tiempo de su redención será completo. Sigan perseverando. Y para nosotros también. Niños, eso es lo que significa estos 7 reyes, que falta muy poco para que Dios traiga el fin de este mundo perverso. Por eso es que se le mostró a Juan aquella realidad al final del capítulo 12, ¿recuerdan? Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. ¿Por qué? Sabiendo que tiene poco tiempo. Solo queda 1. Por eso es que Satanás está con gran ira atacando a los creyentes, porque él sabe que su tiempo está cerca. Pero antes de que eso ocurra, antes de que llegue el final, dice el ángel, va a surgir la bestia misma. Ella es, dice, el 8º y dice, y es de entre los 7. Por eso es que se le ha dicho antes a Juan que esta bestia está para subir del abismo. Aún no ha subido, está para subir. Es por eso que le dijo que ella era y no es y será tiempo futuro. Porque ella será la última manifestación de esos poderes seculares malvados, satánicos, a los cuales destruirá el Señor. Ella será la última manifestación de esa plenitud de poderes seculares en el mundo. Pero este último rey será la personificación de todos esos poderes de la bestia. Y este 8º rey, que también es de los 7, es en mi opinión el anticristo. Este 8º rey, que durará por poco tiempo, es la personificación misma de la bestia. Aquel inicuo cuyo advenimiento es por la obra de Satanás, como le dijo Pablo a los tesalonicenses, y que será destruido con el resplandor de la venida del Señor. Como dijo Mounce, 3 veces en el capítulo se nos dice que la bestia no es. En el tiempo de la escritura, la bestia aún no había ascendido del abismo. Él es un 8º, en el sentido que es distinto de los otros 7. Él es el anticristo, no simplemente otro emperador romano. Él no es un gobernante humano por medio de quien el poder del mal encuentra su expresión. Él es el poder maligno mismo. Él pertenece a la batalla cósmica entre Dios y Satanás que yace detrás de las escenas de la historia humana. Sin embargo, aparecerá en el escenario de la historia como un hombre. Por eso, a pesar de que son 7, la bestia es un 8º. Porque esta manifestación final será muy diferente a las otras manifestaciones de la bestia. Esa manifestación que ocurrirá antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Ella misma vendrá al mundo como la manifestación final de todos esos anticristos que han pasado por el mundo desde el principio. Pero surgirá, dice el ángel, por breve tiempo. ¿Y para qué? Para ir a perdición. Lo que se le está mostrando a Juan entonces es que estos 7 reyes, de los cuales 5 han caído, 1 es y otro está por venir, no es solo que el final de la bestia es seguro, sino que está cerca. Solo falta 1, por así decirlo.
Eso es lo que debemos entender con estos 7 reyes. Solo falta uno, el fin de la bestia. Esta bestia que nos está seduciendo, atacando, persiguiendo, está cerca. Eso fue lo que se le mostró al profeta Daniel. Daniel capítulo 7. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Pero qué pasará? Pero se sentará el juez, y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Estos 7 reyes entonces, de los cuales 5 han caído, uno es y otro está por venir, nos dicen que el imperio de la bestia es imperfecto y que está pronto a ser destruido. Ahora el ángel también le dice a Juan: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Hace muchos años, cuando apenas se estaba formando la Unión Europea, era común escuchar de dispensacionalistas decir que estos 10 reyes aquí eran los 10 países que conformarían la Unión Europea. En aquel entonces habían solo 9 y ellos decían: cuando se agregue el 10º país, vendrá el fin. El problema es que ahora tenemos 28 naciones en la Unión Europea, lo que nos debe hacer más cautelosos de no interpretar el libro de Apocalipsis de manera literal. Estos 10 cuernos entonces es mejor interpretarlos también simbólicamente. El número 10 representa también algo que está pleno, algo que está completo. Estos no son entonces los partos como piensan algunos, ni las 10 provincias en las que está dividida el imperio romano. Estos 10 cuernos representan la totalidad de poderes de las naciones alrededor del mundo que le sirven a la bestia. Es decir, lo que el ángel está mostrando a Juan es que muy cerca de la segunda venida de Cristo y por una hora, es decir, por muy breve tiempo, todas las naciones del mundo servirán a la bestia. Y con ella, como leemos en el versículo 12, recibirán para hacer en la tierra lo que está en sus corazones: blasfemar contra Dios, perseguir a los santos. Pero sobre todo, recibirán autoridad para que un día, por el control soberano de Dios, todas esas naciones, todos estos poderes le entreguen toda la autoridad que tienen a la bestia. Estos 10 cuernos, estos 10 reyes, todos estos poderes de la tierra, dice el ángel, tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Muy breve tiempo. Ahora, ¿por qué le entregarán su autoridad, sus poderes a la bestia? Bueno, para pelear la batalla de Armagedón. Levantarse, como vimos en Apocalipsis 16, en contra de Dios y su pueblo. Muy cerca del día final, Dios quitará todo obstáculo que impedía que los incrédulos se unieran unos con otros. Todos ellos se van a unir, primero dándole toda su autoridad a la bestia, a esa personificación final. Se unirán con ella, ella será su líder y pelearán contra el Cordero. ¿Quién puso ese propósito en los corazones de estos 10 reyes? El Señor. ¿Quién quitó, quién secó el río Éufrates para que los reyes del oriente se unieran y vinieran contra el Señor? Dios. Bueno, Dios puso en ellos este deseo. Es Él quien nos está preparando para la batalla. ¿Para qué? Para destruirlos en el día final. Ellos, los reyes del oriente, como vimos en Apocalipsis 16, estos 10 cuernos de Apocalipsis 17 perseguirán e intentarán destruir a la iglesia. Pero como le dijo el ángel a Juan,
El Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y esto lo veremos con más detalle en el capítulo 19, cuando veamos al Señor Jesucristo descender del cielo en un caballo blanco con este mismo nombre escrito en su muslo. ¿Para qué? Para destruir a todas estas naciones, a todos los incrédulos que se han unido para luchar contra el Rey de reyes y Señor de señores. La realidad, mis hermanos, es que solamente hay un Señor y esa no es la bestia. Solamente hay un Rey soberano del universo y esa no es la bestia, es el Señor Jesucristo. Y en aquel día Él va a vencer a todos sus enemigos, a esta bestia y a todos sus aliados, como le fue mostrado a Juan al final del capítulo 16, como lo vimos y como veremos en el capítulo 19. Pero escuchen cómo le llama el ángel a los creyentes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Esta es otra descripción de los creyentes en Apocalipsis. No solo somos santos, los testigos de Jesús, sino que también somos, ¿qué? Llamados por Dios del mundo. Él nos ha llamado del mundo, nos ha sacado del mundo desde la eternidad. Nos ha llamado eficazmente por el poder de su Espíritu Santo. Somos también los elegidos por Dios en la eternidad, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue escrito desde la eternidad. Son fieles. Nosotros los creyentes somos fieles. ¿Por qué? Porque por la obra divina del Espíritu Santo en nosotros no estamos negando ni negaremos jamás a nuestro Señor. Él es nuestro y nosotros somos de Él. Qué verdad más preciosa, mis hermanos. ¿Cómo no vamos a perseverar en la fe? Nuestro capitán es el Señor Jesucristo y un día va a vencer a esta bestia que nos atormenta. Pero también el ángel interpreta a Juan lo que representan las aguas sobre las que se sienta la gran ramera. Y como vimos la semana pasada, estas aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ellas representan a todos los incrédulos que son gobernados y dirigidos por Babilonia, por este mundo secular que se opone a Dios y a los creyentes. Esta mujer es, como vimos la semana pasada y como leemos en el versículo 18, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, sobre los incrédulos. Ahora finalmente veamos la destrucción de la gran ramera que le fue mostrada a Juan, versículos 16 al 18. Y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. El ángel entonces termina mostrándole al apóstol Juan lo que le espera a la gran ramera, su fin. Y lo que le dijo el ángel es que muy cerca del día final, una de las primeras víctimas de la bestia es la mujer, la gran ramera. Los 10 cuernos, esos 10 reyes que representan la totalidad de las naciones, de los poderes del mundo, un día aborrecerán a esta mujer y la destruirán. Como leemos en el versículo 16, ellos la van a aborrecer, la van a dejar desolada, desnuda, devorarán sus carnes y finalmente la quemarán con fuego. Un día estos poderes mundanos odiarán a aquella con la que fornicaron. Un día ellos odiarán y destruirán a aquella que les dio de beber todos aquellos ídolos de los que ellos disfrutaron y la van a destruir. Y todo este lenguaje que tenemos aquí no es otra más que la ilustración del juicio de Dios sobre la ramera. Esta es la sentencia divina contra ella. Es la misma ilustración que usó el Señor por medio del profeta Ezequiel para hablar en contra de la ciudad de Jerusalén y de Judá, a Ola y a Oliva. En Ezequiel capítulo 23,
Un juicio que Dios le dijo a Jerusalén y a Judá que Él traería sobre ellas. ¿Por qué? Por haber fornicado con las naciones del mundo. Por haberlo dejado a Él, a su Creador, y haberse ido tras los ídolos del mundo. ¿Y qué les pasaría a Jerusalén y a Judá? Según el Señor en Ezequiel 23. Bueno, Dios les dijo que sus mismos amantes, aquellas naciones con las cuales ellas habían fornicado, se volverían contra ellas para destruirlas. ¿Cómo las destruirían? Bueno, descubriendo su desnudez. Y recuerden que la desnudez es un signo de pecado y de vergüenza. Las dejarían desoladas, las quemarían con fuego. La misma sentencia que Dios requería de toda hija de un sacerdote que se prostituía, debía ser quemada. Es lo que le pasará a esta ciudad. Y Juan añade ahí que devorarán sus carnes, implicando que su total destrucción. No quedará nada de esta gran ramera. Los mismos reyes de la tierra que se embriagaron con las inmundicias de esta mujer, con sus ídolos, estos mismos poderes que fornicaron con ella, que cayeron en las seducciones del mundo, se volverán contra el mundo y lo destruirán, demostrándonos a nosotros la semilla de autodestrucción que está plantada en todo este imperio malvado. Recuerden Apocalipsis 9. Satanás no ama a los incrédulos. En Apocalipsis 9 todas esas plagas vienen sobre los incrédulos para destruirlos de parte del ángel del abismo. Sin embargo, todo esto, niños, está bajo el control de Dios. Fue Él quien puso en los corazones de estos reyes destruir a la gran ramera. Y esta es la gran paradoja divina. Dios usa a los mismos incrédulos para destruir todo aquello a lo que ellos le habían entregado su corazón. Él los va a usar a ellos, a los incrédulos, para volverse contra todo aquello con lo que ellos se habían embriagado e intoxicado. Llegará un día en que Dios pondrá en el corazón de los incrédulos destruir todo este sistema económico, político y social en el cual ellos habían puesto su confianza. Y lo estamos viendo ahora. La deuda mundial, el comunismo en el mundo, trayendo destrucción a los hombres. Pero esto será, como dijo Osborne, el anticristo y sus seguidores participando de su propia derrota. Y Dios lo hace así porque solo Él es Dios. Él le va a demostrar al mundo que Él es el único que está en control de todas las cosas. No es la bestia, no es la gran ramera, no es este mundo, es Dios quien controla todo. Solo Él es Dios. Como tal, como vimos la semana pasada en la clase dominical, Él dispone los corazones de estos hombres incrédulos para que hagan lo que Él quiere hacer, destruir a la ramera. Este sistema mundano y seductor. Por el momento, esta mujer reina sobre los reyes de la tierra, sobre los incrédulos. Por el momento ellos la aman, la desean, la codician, la adoran. Por el momento ellos han depositado su confianza en ella, pero llegará el día, por la orden divina, que esos mismos incrédulos se unirán para destruir a aquella que los había embriagado con sus ídolos. Por el momento ella es la gran ciudad, pero un día dejará de ser. Ahora, ¿cómo aplicamos estas cosas a nuestras vidas? Dos aplicaciones muy breves. Bueno, yo creo que si hay algo en lo que debemos pensar y que debemos entender el día de hoy es la necedad de aferrarse a este mundo. Dios nos ha estado mostrando a lo largo de este estudio de Apocalipsis que el fin se acerca. El juicio de Dios no está lejos. Dios no ha retardado su promesa, como dijo el apóstol Pedro. Pero ahora, casi al final del libro, el Señor nos ha venido detallando una realidad. Este mundo va a perecer. Él y todas sus cosas van a ser destruidas por el Señor en el día final.
Y el Señor nos ha venido mostrando estas cosas para despertarnos a muchos de nosotros el día de hoy. Para abrirnos los ojos de muchos de nosotros que quizás los hemos cerrado a esta verdad. Para que si hay alguno aquí entre nosotros que está hoy coqueteando con el mundo, entienda la vanidad de lo que está haciendo. Si este mundo va a perecer, ¿para qué nos vamos a aferrar a él? Si Dios va a traer juicio sobre este mundo perverso por toda esa idolatría, por toda su fornicación, por todas sus blasfemias contra él, ¿para qué entregarle nuestro corazón a algo que va a perecer? El mundo disfraza todos sus ídolos, toda su desobediencia contra el Creador de una manera atractiva. Haga eso. Usted es su propio Dios. Va a sentirse bien. Por eso el clamor de la voz del cielo que veremos la próxima semana en Apocalipsis 18. Escuchen lo que esa voz que el cielo le dice al pueblo de Dios el día de hoy. Salid de ella, pueblo mío. ¿De dónde? De la gran ciudad del mundo. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salgamos del mundo, mis hermanos. Y no estoy diciendo que nos vayamos todos juntos a una montaña. El llamado es a vivir vidas de santidad, vidas en obediencia a nuestro Dios, a dejar de coquetear con el mundo, con su manera de hablar, con su manera de vestir, con su manera de pensar, con su manera de interactuar con las personas. Dejemos el mundo, salgamos de él. Vivamos vidas perseverando en la fe. Dios ya ha pasado la sentencia en contra de este mundo. ¿Qué necesidad sería entonces la nuestra? Seguir pensando y entregándole nuestro corazón a Él. Miremos al Señor Jesucristo. Sigamos caminando nuestra vida de fe, puestos nuestros ojos en Él. Caminando hacia nuestra patria celestial. Hacia aquello, como cantábamos ahora, hacia aquello que siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Esa sea nuestra meta. Para seguir perseverando en esta vida. Y piensen en esto, Lutero. ¿Cómo pudo Lutero escribir esas palabras? Nos pueden despojar de bienes y de hogar. ¿Por qué? Porque Lutero sabía dónde tenía él su corazón. En el cielo, en la eternidad, con el Señor Jesucristo. Ustedes, amigos que nos visitan, deben entender que Dios ha puesto un vacío en el corazón de todos los hombres. Un vacío que Satanás y el mundo ha querido llenar y que los ha querido engañar a todos ustedes y a mí también cuando era antes un incrédulo. Satanás y el mundo disfrazando cosas en el mundo y diciéndonos, con esto usted va a ser feliz. Esto es lo que va a satisfacer a usted en su vida. La realidad es que Dios nos ha demostrado que ninguna de las cosas de este mundo podrán hacer eso. Podrán llenar ese vacío. Las modas pasan, la tecnología cambia, los carros y las casas se hacen viejos, las personas se van. ¿Cuántos padres no han amado a sus hijos, idolatrado a sus hijos? Y es una tragedia cuando se van de sus hogares. Y el corazón vuelve a quedar insatisfecho. El único que puede llenar ese vacío que Dios puso ahí es Dios mismo. Y la única manera en la que usted puede llenar ese vacío que está en su corazón, que el mundo ha tratado de llenar con la basura de este mundo, con basura que es desobediencia contra su Creador, es por medio del Señor Jesucristo. Él vino a este mundo
Y un día Satanás le ofreció todo el mundo, todo lo que para nosotros es apetecible a los ojos, deseable al corazón. Pero el Señor Jesucristo tuvo en más la obediencia a Dios su Padre que las cosas de este mundo. Y Él hizo eso por nosotros. Esa justicia es la que nosotros necesitamos. Y solo por medio de Jesús, este hueco en nuestro corazón podrá ser lleno con Dios mismo. Pero para que eso ocurra, usted debe entender su condición delante de su Creador. Entender que si usted no se arrepiente el día de hoy, el fin que le espera a este mundo, a Satanás y a la bestia y al falso profeta, será el mismo que le espera a usted, una eternidad en el infierno. Arrepiéntase hoy de sus pecados y entienda, como dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vaya Jesucristo. O como dijo el apóstol Pedro, que el justo, hablando de Jesús, murió por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Usted que es un injusto, como todos nosotros fuimos injustos en el pasado cuando estábamos sin Cristo, vaya al justo y Él lo llevará a usted al Padre Celestial. Y por medio de Él obtendrá usted la vida eterna. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por toda tu gracia y misericordia mostrada a nosotros. Te damos gracias, Señor, por recordarnos una vez más la vanidad de este mundo y sus cosas, y mostrarnos especialmente lo que es realmente importante: perseverar en la fe, seguir nuestras vidas poniendo los ojos en nuestro Señor Jesucristo, vivir para tu gloria, obedeciendo tu palabra, creciendo en santidad. Oh Señor, que tu palabra el día de hoy nos transforme por medio de tu Espíritu Santo y fortalezca nuestra fe para que podamos vivir así. Y te pedimos por aquellos en medio nuestro hoy, por los niños especialmente, por los adultos que hay aquí. Tú conoces los corazones. Te pedimos, Señor, que nadie salga de aquí sin ser transformado, que nadie salga de aquí sin haber sido confrontado, y que tu Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nuestros corazones y en aquellos que no son salvos. Que hoy, Señor, tú les muestres el tesoro que hay para el pecador en Cristo Jesús. Y es en Él que oramos.